Si hay un tema, una industria que me es absolutamente ajena, sin embargo consumo todo el tiempo, Ujú. es la farmacéutica. Ah, pensé que iba a decir. No, no, que No, sí. no. No, tiene cara, ¿De qué? ¿De pero. consumir? De No, los cons- medicamentos tomo para la Bueno, presión, para todo, el... todo. Yo tengo un Vademecum propio. Claro, Tomo ¿viste? para la diabetes, para Uno el. va a la farmacia, pone en la cabeza cuánto es tanto, y todos los meses te aumenta, qué sé yo, y es... Yo le recomiendo para estos A casos ver, hacerse amigo de su médica. Que es lo que. aquí te da muestras gratis. Y claro, es lo que me pasa a mí, pobre Rafaela. Tantos disgustos le he dado. Bueno, para hablar de justamente de los medicamentos y un montón de cosas más, y fundamentalmente sobre el cannabis y su amplia utilización en la cosmética en laboratorios, ¿qué me quieres No, preguntar? porque casualmente esta semana hablando con Noelia, nuestra productora, Sí, yo le había dicho que había recibido dos noticias que me habían llamado la atención porque tenían una que, buena y una mala, como se... que tenían que ver con lo mismo, pero que eran enfocadas de distintos puntos. Una era de una industria farmacéutica de Buenos Aires, un laboratorio que había logrado, después le digo bien el nombre, que había logrado eh, producir un medicamento contra el, esta enfermedad, Alzheimer. la epilepsia, No, digo, batería falta sí, buena en este momento. contra la epilepsia en base al cannabis, Ajá. que aparentemente ha sido muy probado y muy eficiente, y que por otra parte otro laboratorio me manda una información, un laboratorio estético más que nada, diciendo que había logrado desarrollar una línea completa de cremas para la piel, para distintas funciones de la piel, también en base a cannabis. Entonces nos pareció, digo, bueno, evidentemente la industria está avanzando muchísimo y nos pareció que teníamos que quizás abordar esto desde un punto de vista más científico. Exacto, por eso estamos en contacto con Gustavo Samogeden, farmacéutico y CEO de Ediochen, un laboratorio. ¿Cómo te va, Gustavo? Desde Santa Fe te estamos hablando de REC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Está Mechi también en la mesa. Encantada. Bueno, la verdad que bastante amplio. Las preguntas que tenemos es para todos lados puede disparar, pero primero la va a hacer Gustavo. Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, básicamente acudimos a usted en virtud de que nos preguntábamos hasta dónde puede llegar este impulso que está teniendo el cannabis hoy, porque vemos que no solo tiene que ver con la salud de algunas patologías específicas, sino también que se extiende a calmantes, a otras enfermedades, pero también a la estética. Digo, Sí, sí, usted tal cual. seguramente no es un especialista en cannabis, pero sí nos podría explicar cómo es el proceso de transformación industrial, farmacológica, de una planta, de un vegetal, a tener tantas derivaciones en la vida de las personas. Ya, es muy interesante el tema y creo que está bien como lo fuimos clasificando ustedes con la introducción. La cannabis sativa, que es la planta de marihuana que habitualmente se conoce, o cáñamo, es una planta que es muy, muy rica en principios activos, que pueden usarse tanto en la industria farmacéutica, o sea, en la industria en la cual se aplica un principio activo para curar una patología específica, o sea, hay un efecto causa entre el principio y el síntoma muy marcado y relacionado, o en la industria cosmética, que es una industria en la cual no son compuestos que sean ingresados al organismo, sino que solamente se aplican por fuera del mismo a través de la piel. Pero bueno, la planta, la cannabis sativa, tiene, para que entendamos, algo así de 70 principios activos alcaloides que pueden ser utilizados en cualquiera de las dos industrias. Además de los alcaloides, que son un grupo químico que tiene la cannabis sativa, como otras plantas, también tienen terpenos, flavonoides, que pueden servir como aromáticos o como también colorantes. Pero en sí, acá lo que nos importa son los alcaloides, que digo son alrededor de 70. Así, Y dentro de, perdón, Gustavo, pero así que en cualquier momento avanzamos hacia alimentos en base a cannabis. bueno, de hecho, por no decirte que no, te digo que al revés, te digo que yo acabo de estar en Nueva York hace 10 días en un congreso farmacéutico y en la calle había venta
tanto de golosinas, que serían tanto caramelos como chupetines, como también muffins, hechos con compuestos de cannabis. Así que eso ya es una realidad, digamos, en muchos lugares del mundo. Perdón que le interrumpí, estaba avanzando. No. Bueno, lo que te cuento es de que respecto a estos alcaloides, hay dos alcaloides principales que son los que mayormente hoy se están utilizando. En la industria, tanto farmacéutica como cosmética, el CBD, es el cannabidiol, se llama, es el compuesto que más se está utilizando en las dos industrias. ¿Por qué? Porque es un compuesto que tiene una acción farmacológica interesante, con una muy baja penetración al sistema nervioso central. A diferencia del THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia más activa psíquicamente, es la que tiene más penetración en el sistema nervioso central y es la que más se utiliza cuando se fuma la marihuana, que es la que generalmente produce más el efecto psicopático en general. Ahora bien, el CBD que me preguntaste, su uso en cosmética, es muy interesante porque es un producto que tiene dos aplicaciones fundamentales. Una es que tiene una capacidad de humectación de la piel bastante importante, porque tiene receptores dentro de la dermis, que digamos son receptores naturales a la amantadina, que es un cannabinoide natural que tenemos nosotros en el organismo, un endocannabinoide, y eso ayuda a la humectación de la piel. Ese es el principal uso que se le dio inicialmente al CBD, a este derivado de la marihuana, en cosmética. Pero en realidad hay muchos buenos humectantes de piel, por lo cual te diría que no es algo tan novedoso y tan importante. Lo que sí ha resultado muy bueno el CBD es que, como justamente la gente de piel grasa suele tener acné o accesos seborreicos o los famosos puntos negros, diferentes tipos de patologías asociadas al exceso de producción de grasa en la dermis. Bueno, los cannabinoides, y el CBD en especial, tienen un factor regulador sobre los poros y sobre la producción de sebo, y hace una reducción en el mismo y ha logrado muy buenos resultados para estos tratamientos. Acné y distintos tipos de pruritos de la piel. Entonces, por ejemplo, este laboratorio que te mandó una gacetilla con respecto al uso cosmético del CBD o de cannabinoides, en general seguramente van apuntando a estos dos factores. Pieles secas es uno de los áreas, y control de acné, producción de o pruritos en general para pieles grasas como el otro gran área. Así que ahí está en la parte cosmética. Ahora vos nombras... me despierta 50.000 preguntas mientras va hablando, pero con respecto a los medicamentos para la salud, ¿son los que están vinculados a las cuestiones neurológicas básicamente por algún efecto especial? Claro. Ahora vamos, para que digamos la audiencia esté bien claro. Todo lo que hablamos antes fue de un uso cosmético, uso externo, cremas, óleos, liniment. Ahora no, lo que vamos a hablar ya es de un uso farmacéutico. Un uso farmacéutico significa en el cual tenemos un principio activo que actúa sobre un síntoma o una patología bien determinada y se conoce un mecanismo de acción específico, y generalmente son productos que ingresan al organismo. En este caso, lo que vamos a hablar, que es el lanzamiento que vos comentabas del laboratorio ELEA de Buenos Aires, el primer aceite de CBD para epilepsia refractaria. Bueno, esto es un medicamento que se venía utilizando en forma, llamémoslo, artesanal, para un tipo de epilepsia que se da generalmente en chicos y adolescentes, que no responde a los tratamientos habituales, por eso se llama refractaria. Es una epilepsia que se trata por los mecanismos habituales con las herramientas terapéuticas habituales farmacéuticas, y esas personas no reaccionan, no mejoran su cuadro de epilepsia. Es un porcentaje pequeño de las epilepsias, alrededor del 1 al 2%, pero existe. A ese grupo que no responde, en forma casera se hacían distintos aceites de extractos de cannabis y se lograban efectos de mejora en este grupo.
Ahora bien, el primer lanzamiento de un medicamento, una especialidad medicinal aprobada por el Ministerio de Salud a través de un laboratorio que te garantiza una uniformidad de la producción del aceite, una cantidad medida y adecuada de la dosis y de alguna manera un control de calidad y manejo de la cadena de logística para llegar adecuadamente, ha sido este laboratorio Eldea, que tiene un producto que es 99% CBD y que tiene, bueno, muy buenas respuestas terapéuticas para esta epilepsia refractaria. Se toma en forma oral, se tiene que generar un reservorio en los pacientes, por lo cual se empieza a tomar en forma diaria, pero recién generalmente a los 15, a los 20 días se empiezan a ver los efectos positivos. Porque el CBD es un compuesto que se reserva, el reservorio natural es el tejido graso del cuerpo. Entonces hay como que llenar ese reservorio para que después ese reservorio, que es tu propio tejido graso del cuerpo, vaya liberando circulación. Eso lleva unos 15, 20 días, depende un poco también el físico de la persona y el tamaño de la persona. Perfecto. Lo que sí es claro que no creo que vaya a ser la única especialidad medicinal. El laboratorio le hace el primero, pero probablemente tengamos en los próximos tiempos algunos lanzamientos más de otros laboratorios. Gustavo, buenas tardes. Mercedes Terán lo saluda. ¿Qué tal, Mercedes? Un gusto. Encantada. Perdona que me olvidé de vos en el saludo inicial. No, por favor. Le consulto, ¿cómo es el sistema de provisión de la materia prima de estos laboratorios con respecto al cannabis? ¿Lo cultivan? ¿Tienen autorización para cultivarlo? ¿Cómo es? Mira, es muy buena tu pregunta porque el gran tema con estos productos es justamente la regulación, tanto en la producción de la planta como en los procesos extractivos para tener los principios activos, los alcaloides que venimos hablando, como también la producción de los medicamentos. Esto, bueno, pasamos de, digamos, no mucho tiempo atrás, prohibiciones totales, en todo sentido, porque no se podía cultivar en Argentina marihuana en forma legal, tampoco se podía extraer, ni tampoco se podían producir medicamentos. Esto ha ido evolucionando y en este momento, como productores de la materia prima, o sea, productores significa establecimientos agrícolas que se dedican a producir cannabis, a cosecharla, y poder entregar esa materia prima verde o seca en general también para que un laboratorio farmacéutico empiece a hacer las extracciones y obtener los alcaloides. Hoy la principal, hoy donde se está proveyendo el laboratorio Eldea, es una zona de cultivo que está en Jujuy, que está auspiciada o sponsoreada por el gobierno provincial jujeño, por Gerardo Morales, que tiene un permiso especial para esto y tiene algo así como de 20 hectáreas dedicadas y se ha convertido en el principal proveedor de la materia prima verde o seca de cannabis sativa para los laboratorios que quieran producir medicamentos. Sé que hay uno o dos más proyectos hay uno. Hasta había escuchado algo en Santa Fe que había alguna idea de hacer alguna extracción, pero todavía no hay confirmación de eso. Gustavo, ya que sabe tanto, lo voy a llevar para la botánica y espero que pueda responderme con la misma solvencia. ¿Hay una sola planta de cannabis? ¿Hay varias especies? ¿Estas que son de uso farmacológico y cosmético forman parte de esa planta? Y la pregunta en el mismo sentido siguiente es si existe la posibilidad de modificar genéticamente a estas plantas como para poder inducirlas a la generación de estos activos necesarios para la industria farmacéutica. Mira, bueno, son varias en una, bueno. Sí, hay varias subespecies de la especie cannabis. La especie cannabis, o en castellano sería cáñamo, hay varias especies. Todas ellas producen alcaloides. Lo que pasa que en general se utiliza la cannabis sativa, que es una de las subespecies, por dos razones. Una, porque es una planta que tiene dos sexos bien diferenciados, masculino y femenino, lo que hace que de alguna manera sea también muy fácil el entrecruzamiento y el cultivo con respecto a otras subespecies que no tienen, son monosexos o están asexuadas. Entonces, del punto de vista botánico, el cultivo de la cannabis sativa desde hace miles de años ha sido
más fácil o más posible hacerlo. Por otro lado, con respecto a los alcaloides, la subespecie sativa tiene una alta preponderancia de THC y de CBD, que son los dos principales alcaloides que han tenido uso memorial desde que digamos, como alucinógeno, como sedativo, como calmante y anestésico. Y bueno, y ahora se les están encontrando otros usos más adecuados, más orientados a la industria farmacéutica. Pero bueno, en ese sentido es por eso que se usa el cannabis sativa, que es la subespecie más cultivada, ¿no? También le había preguntado si existe la posibilidad de la modificación genética para poder inducirle a las plantas alguna ventaja. Sí, Gustavo. Toda especie vegetal es susceptible de ser modificada genéticamente en forma natural, como puede ser una selección de determinadas características genotípicas o fenotípicas para algo uno pueda querer en especial, o plantas más chicas, más altas, más bajas, que permitan soporte más el frío, no sé, distintas características que lo puedes hacer en forma totalmente experimental y lo vas a ir seleccionando, o también utilizar herramientas modernas de ingeniería genética para modificar algún gen o algún grupo de genes dentro de la planta para obtener o no esas características. Ahora bien, todo eso tiene sentido cuando uno tiene algún fin específico que esté buscando. Entonces, si por ejemplo la modificación genética que quieras hacer, en realidad el beneficio que obtenés no justifica la inversión, es difícil hacerlo. Y a lo que voy es que el cannabis sativa produce una cantidad tan suficientemente alta de CBD o de THC como para que sea muy comercialmente razonable su producción. Y como es tan alta, no necesitas grandes cantidades de extensiones o gran cantidad de plantas para obtener los principios activos. Entonces, seguramente se cultivan en pseudoviveros o tendales. Lugares preparados. Claro, entonces, no sé, me resulta difícil ver alguna característica que en la planta hoy quieras mejorar que necesite llegar a una herramienta de ingeniería genética. Para darte un ejemplo, nosotros en el laboratorio Chem producíamos un principio activo oncológico llamado Vinoelvine, que producíamos a partir de una planta que se llama Catharanthus rosea. No era la Vinca. La Vinca rosea. Muy bien. Claro, la Vinca rosea o Catharanthus rosea. Y para darte una idea, nosotros necesitábamos 3.000 kilos para obtener alrededor de 100 gramos de producto. Cuando en el caso de la cannabis sativa, con 100 kilos de materia verde vos ya obtenés 100 gramos de producto. Te das cuenta que es 30 veces más concentrado los principios activos están en la cannabis sativa que, por ejemplo, en la Vinca rosea o Catharanthus rosea que producíamos nosotros. Bueno, excelente, Gustavo. La verdad que magistral la clase que nos ha dado, así que confiamos en esto de su parte. Pero usted sabe que yo tuve una enfermedad que se llama un producto de los nervios, y me compré una crema en Jujuy este verano cuando fui. Era una crema en base a yo tuve una polineuropatía y por ahí a veces me arden los nervios y dije, bueno, me voy a comprar esta crema en base a cannabis. Vio que se venden en todos lados. Esas son efectivas porque no funcionan por adentro, sino que funcionan por afuera. ¿Tienen algún para que la gente lo sepa? ¿Tienen algún efecto? No, a ver, todas las cremas que son de absorción dérmica tienen muy poca, menos del 1% de absorción sistémica de la droga. ¿Qué significa sistémica? Que vaya por tu torrente sanguíneo y llegue a estos receptores de dolor en los músculos y en los nervios, que son los que te están produciendo, por este caso, tus dolores de polipatía. Lo que quiero decir es que no, la crema es un efecto placebo, no te mejora nada en realidad, pero si a vos te hace bien, sigue usándola. Gaste un montón de plata. Gustavo Samogeden, hemos abusado de su amabilidad, la verdad que muy claro todo, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio. Y bueno, posiblemente más adelante hablemos de otra cosa que tenga que ver más con el mundo de los medicamentos, que
que realmente, como hice la presentación, no es totalmente ajeno, pero todos vivimos de eso. Vivimos en el sentido de que si no es por eso no viviríamos, mejor dicho. Ustedes viven de eso. Así que le mandamos un abrazo grande. Gracias. Sí, sí, por favor, les agradezco a ustedes, tanto Jorge, Mercedes como Gustavo, a sus órdenes. Y bueno, Noelia tiene mis datos, cualquier cosa siempre a disposición. Muchas Usted muy gracias. atento. Gracias.